Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 21:11 dice: si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. Qué bonita manera de continuar este espacio devocional, qué bonita manera de avanzar en ese crecimiento personal, en esa búsqueda que tenemos todos los días de lunes a viernes de 5 minutos acercándonos a la palabra del Señor para buscar esa sabiduría que viene de lo alto. La palabra del Señor hoy nos está diciendo que cuando el escarnecedor o el burlón o la persona que realmente desafía un poco la lógica, el sentido común de la vida y obviamente desafía a Dios, cuando el escarnecedor es castigado, el simple, el ingenuo, la persona inocente se hace sabia. Pero también cuando se le amonesta a la persona que ya es sabia, aprende aún más, aprende de ciencia, aprende sabiduría, se vuelve una persona mucho más sabia. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo de una manera clara y sencilla. La pregunta sería: ¿quiénes son esos burlones? ¿Quiénes son esos escarnecedores? Normalmente la palabra del Señor, cuando se refiere a escarnecedor o a burlón, se refiere a una persona insolente, una persona que realmente no cree en la bendición de Dios, no cree en la autoridad de Dios, se burla de los mandatos, se burla de la palabra del Señor, menosprecia todo lo que Dios ha hecho y lo que Él hace por nosotros. Pues la palabra burlona o escarnecedora se refiere a alguien que habla mal, que escarnece, que cuando se habla de escarnecer, uno de los conceptos que se utiliza es que en la antigüedad las carnes se ponían al aire para que se secaran, y entonces es como el que coloca la vida de otra persona y la escarnece, la pone a la vista de todos, hablando mal, menospreciando, burlándose de ella. Pero aún es más grave cuando esa persona no es otro ser humano, sino cuando esa persona es el Dios creador, cuando esa persona es el mismo Señor Jesucristo, y cuando la gente se burla, cuando la gente menosprecia. Y no estoy hablando de un chiste o estoy hablando de una situación jocosa del momento. Estoy hablando de esa insolencia, de ese atrevimiento a menospreciar, a ridiculizar lo que Dios ha hecho, ridiculizar la palabra del Señor, ridiculizar nuestra fe, ridiculizar lo que somos como cristianos, aún el crecimiento que se da en los demás, menospreciar el intento que hacen otros por acercarse a Dios. Entonces, cuando la persona burlona, cuando la persona escarnecedora es castigada, pues aquellos que se dan cuenta que esa condición de vida merece un castigo, merece una disciplina y es ejecutada esa disciplina sobre esa persona, entonces aprenden sabiduría, se dan cuenta que ese no es el camino. Esa es una de las formas de entender y de apreciar mucho más este versículo. Cuando un joven, una jovencita se da cuenta de cómo aquellos otros jóvenes que se rebelaron a sus padres, que se rebelaron a la ley, que se rebelaron a las buenas y a las sanas costumbres espirituales o a los principios bíblicos de Dios, enfrentan el castigo, enfrentan las consecuencias de sus propias acciones. Porque muchas veces el castigo no viene porque alguien venga y te dé una palmada. El castigo viene a veces de una manera muy lógica, como consecuencia de nuestra propia necedad, consecuencia del propio estado de la persona necio, insolente, y sus acciones contribuyen a que su propia vida enfrente el castigo con las consecuencias que ha traído a su propio ser, a su propio caminar. Y entonces cuando otros se dan cuenta, cuando otros jóvenes, cuando otras personas que están en ese avance, en ese crecimiento, se dan cuenta de cómo el castigo vino sobre los escarnecedores, sobre los burlones, pues se vuelven más sabios, porque dicen: bueno, yo no voy a hacer lo mismo, yo no voy a cometer el mismo error, yo no voy a faltar al respeto, yo no me voy a burlar, yo no voy a menospreciar, yo no voy a ridiculizar, porque me doy cuenta cuál es la consecuencia, me doy cuenta cuál es el fin, y eso se vuelve sabiduría. Un joven que sabe entender el consejo, que sabe darse cuenta de cómo cuando se castiga a los malcriados, cuando se castiga a las personas que hacen lo incorrecto y experimentan ese dolor, dice: no, pues yo por ahí no voy a ir, yo a eso no le voy a jugar, yo no voy a caminar por ese camino de perdición. Así que esto es algo muy interesante. Pero también cuando la palabra del Señor dice que si instruyes al sabio,
será aún más sabio. Quiere decir que ya una persona, un joven que es sabio, una persona que está haciendo las cosas bien, recibe el consejo, se le instruye, se le enseña aún mucho más, esa persona se convierte en aún más sabio. Por eso este consejo es muy particular para la gente joven, para la gente sin experiencia, para los nuevos creyentes, para las personas que hasta ahora están comenzando a vivir sea la vida natural o a comenzar a vivir la vida espiritual, la vida cristiana. Y es que acepten el consejo, reciban el consejo de aquellos que ya han caminado un camino, un recorrido mucho más amplio. Entonces el joven sin experiencia, cuando acepta el consejo de los sabios, se hace más sabio. Cuando el joven sin experiencia, cuando la persona que está empezando a vivir se da cuenta del castigo que viene sobre los insolentes, los malcriados, los burlones, los escarnecedores, pues y si evita tomar ese mismo camino, se hace más sabio. Así que este es un consejo para todos, pero principalmente para la juventud. Acepta el consejo de los sabios, mira cómo actúan los demás y no imites sus malas acciones, y eso te hará cada día más sabio y vivirás de verdad tu pasión por Jesús.